Buenos días, compañeros, tengan cada uno de ustedes. Estamos en nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Me hizo un agrado el poder compartir con ustedes, el estar un nuevo fin de semana más con cada uno de ustedes. No sé si ustedes pueden ver la diapositiva. No sé si me pudieran poner un mensajito al mi número de WhatsApp, que es 5517-3520. Por favor, que alguien me haga, dice, queremos que, sí, porque aquí me marca como que no los estuviera pasando. Sí, vamos a ver. Aquí. Aquí está. Hoy sí. Hoy estamos nuevamente, como decíamos, ¿verdad?, en nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Recordemos que nuestro código es FG 157, ¿sí? Y nuestro tema a tratar, ¿verdad?, es acerca de los contratos estimatorios. También vamos a ver el día de hoy, la semana 2, lo que es el contrato de suministro, así como también el depósito mercantil. Estos tres contratos mercantiles vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver sus diferencias, sus características y todo lo relacionado tanto con el Código Civil como con el Código Mercantil. Así como también vamos a estudiar un poco de doctrina de cada uno de estos contratos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria. Y les deseo de antemano pues un feliz fin de semana. Echarle muchísimas ganas a estudiar. Recordemos que todo sacrificio tiene su recompensa. Ustedes en un momento dado van a tener esa recompensa que tanto han anhelado, y el ser abogados y notarios, estar en el ejercicio ya de su profesión. Empecemos nuestra clase del día de hoy con lo que es, ¿verdad?, el objetivo de la clase. Tengo aquí varios jóvenes que gracias a Dios pues se han conectado y me han dicho, mire, si se ven las diapositivas. Muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes de diferentes lugares donde me están viendo. Que tengan muy buen día. Les deseo todo el éxito del mundo, ¿sí? Empecemos. El objetivo de la clase es que los estudiantes pues conozcan los contratos de estimatorios y el contrato de suministros, así como el contrato de depósito, así como dijimos sus ciertos elementos y la aplicación legal, es decir, cómo nos podemos fundamentar en cada uno de estos contratos. Hablemos acerca de lo que es el contrato estimatorio. Este es nuestro primer contrato, ¿verdad? A ver, el día de hoy, 24 de julio del año 2021. Y pues, tenemos nuestra primera definición acerca de Rafael. Y él nos indica que el contrato estimatorio es aquel en virtud del cual un proveedor entrega determinados géneros para su venta a un traficante con la estipulación de que pues después del transcurso de cierto plazo se devuelva, ¿verdad? Entonces, sea devuelta los géneros que recibió, o sea, por no haberlos podido vender o colocar entre sus clientes.
o le entregue su precio fijado, ¿verdad? Desde el principio, independientemente en su cuantía del producto por la venta que haya recibido de sus clientes. Recordemos que ese pues es una definición doctrinaria acerca que nos da este autor acerca de lo que es un contrato estimatorio. Pero también tenemos nuestro fundamento legal de este contrato estimatorio. Y vamos a lo que es nuestro código de comercio. Recordemos tener siempre a la mano lo que es, ¿verdad? Nuestro código de comercio y nuestro código civil, porque vamos de la mano. Dijimos el sábado pasado, ¿sí? Entonces, siempre estemos pendientes ahí. Yo les he dicho, por favor, tengan lo que es a la mano sus códigos, código de comercio, código civil, la constitución política de la República de Guatemala, que en un momento dado, pues, podemos llegarlo a necesitar, ¿sí? Entonces, y también les he dicho que tengan aquí, vamos a mostrar, eh, marcadores fluorescentes para poder venir y poder subrayar. Así como también pestañitas, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Es estar colocando esas pestañitas, pues en un momento dado, pues nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber en dónde tenemos cierto artículo que nos pueda necesitar en su momento dado. Bueno, estudiemos qué dice el contrato estimatorio de acuerdo a lo que es el Código de Comercio, de acuerdo al artículo 713. Si están mirando su Código de Comercio, al principio, ¿qué dice contrato estimatorio? Y dice, el contrato estimatorio es por el cual, ¿verdad? Una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien que se le devuelvan las cosas dentro de un plazo y se regirá por las siguientes reglas. Es decir, que en este contrato pues tenemos ciertas reglas, ciertas estipulaciones. Un ejemplo de este contrato es yo voy a ser como vendedora de cierta, o tengo cierta mercadería y se la voy a dar a Juanita para que ella pues pueda venir y venderla. Pero dice de que con la condición de que ella pueda vender esa mercadería, pero si no la vende, dice que lo que tiene que hacer es venir y devolvérmela. Pero siempre recordemos que hay ciertas reglas que vamos a estudiar a continuación. Vayamos al inciso numeral A del artículo 713 para establecer cuáles son las reglas de este contrato. La primera regla dice, el consignatario no quedará liberado de las obligaciones de pagar el precio de lo recibido porque le sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. Esa sería nuestra primera regla. Nuestra segunda regla dice, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel, mientras no haya sido pagado el precio. Esta es otra regla y venimos con la regla número 3 a este contrato estimatorio, y es que el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no les sean restituidas. El contrato estimatorio, doctrinariamente, le podríamos llamar que es un contrato en consignación también. ¿Sí? Sus elementos, como podemos ver, este es el consignante y el consignatario, pero lo vamos a estudiar en la clase del día de hoy. También, pues, tiene cierta función este contrato estimatorio, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Lo que es nuestro
contrato. Dice, no me pusieron de dónde es, pero muchísimas gracias por tu aviso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, continuemos con nuestra clase del día de hoy. Hablemos acerca de las características del contrato estimatorio. Nuestro contrato estimatorio tiene las siguientes características. Dice que es principal, bilateral, oneroso, tracto sucesivo, real y es un contrato típico, ¿sí? Nuestras características de casi todos los contratos las encontramos reguladas en el artículo 1587 al artículo 1592 de nuestro Código Civil, ¿sí? Lo único que casi la mayoría de los contratos mercantiles, pues en cierta manera tú vas a mirar de que se vuelven a repetir, pero hay ciertas características. Por ejemplo, en un contrato no va a ser de contrato típico o puede ser unilateral también, ¿sí? En el transcurso pues, de este semestre vamos a ver que ciertos contratos hay ciertas características que no son las mismas y ciertos contratos pues que tienen las mismas características que otros contratos que vamos a estar viendo en el transcurso del semestre. Entonces, vamos a ver primero que nuestro Código Civil, ¿verdad? En el artículo 1587 nos indica acerca de las características. Recordemos que tenemos que tenerlo a la mano y vamos a ir siempre estudiándolo, ¿sí? Entonces, el artículo 1587, ahí dice la división de los contratos. Y aquí pues me indica, ¿verdad? En el 1587 me dice cuándo van a ser unilateral, bilateral. En el 1588 me indica que son consensuales y reales. También nos entrega su definición. Y en el 1589 pues son principales y accesorios. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces yo quiero que las características, pues sí nos vamos a tener que ir a lo que es el Código Civil. Entonces, continuemos con lo que es el contrato estimatorio y tenemos sus características. Dice que la primera característica del contrato estimatorio es principal. ¿Por qué es principal? Porque subsiste por sí solo, o sea, no necesita de otro contrato para poder tener su propia validez. Es bilateral, porque ambas partes se obligan recíprocamente. Yo voy a entregar la mercadería, pero también la otra persona, o sea, Juanita, pues cuando venda esta mercadería está obligada a darme el precio o el costo, ¿verdad?, de esa mercadería. Es oneroso porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Yo entrego la mercadería, pero Juanita me tiene que entregar el costo de esa mercadería. Entonces, por eso es oneroso, porque no es gratuito. No se la estoy dando diciéndole, mire, le voy a entregar la mercadería y no me pague, no tenga ningún problema. Entonces, eso sería de manera gratuita. Pero este contrato no se indica que es de manera onerosa, o sea que hay un costo. También es de tracto sucesivo. Dice que son obligaciones que se cumplen dentro de un término o plazo, el cual pues se prolonga, ¿verdad?, después de celebrado el contrato. Después de que celebramos el contrato estimatorio, pues este plazo pues puede venir y se puede prolongar. Siempre y cuando recordemos que ambas partes tienen que estar de acuerdo para dicho prolongación de este contrato. Y también podemos decir que otra característica de este contrato estimatorio es real. ¿Por qué es real? Cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Es decir,
a la hora o el momento de que yo vengo y le entrego a Juanita lo que es la mercadería, yo estoy perfeccionando este contrato. Entonces, ahí es esta característica que es real, porque yo estoy entregando esta mercadería. Y es un contrato típico, porque se encuentra regulado en nuestra legislación. Es decir, que se encuentra normado en lo que es nuestro Código de Comercio y en el artículo 713. Y recordemos que hay ciertas reglas. Entonces, recordemos que el sábado pasado pues también hablamos, ¿verdad?, de cómo deben de ser los contratos. Dijimos los contratos pueden ser orales y escritos. Y que si es civil, pues no puede pasar. Si pasa de 300, pues tenemos que hacerlo en documento privado o escritura pública. Pero en mercantil dice que debe de venir, de ser de 1000. ¿Sí? Entonces tenemos que venir, nuestro contrato es típico porque se regula, ¿verdad?, en lo que es nuestro Código de Comercio. Y ese lo encontramos regulado, o sea, la forma de los contratos, ¿verdad?, en el artículo 1574, ¿sí?, para hacer un recordatorio de lo que vimos el sábado pasado, porque pueden ser orales y escritos. Entonces, dice la forma de los contratos, ¿verdad?, donde pueden constar en escritura pública, documento privado, correspondencia y de manera verbal. ¿Sí? Entonces, allí nos indica, ¿verdad?, que estos documentos pues es un contrato típico y está regulado por nuestra legislación. Hablemos ahora acerca de lo que son los elementos del contrato estimatorio. Tenemos aquí nuestros elementos, ¿verdad?, del contrato estimatorio y uno de ellos pues es personal. ¿Por qué es personal? Porque se entrega la mercadería y se le llama al consignante y quien recibe para venderlas se llama consignatario. En este caso, pues yo me llamaré consignante, ¿sí? Porque soy la vendedora. Y Juanita, pues se llamará la consignataria, porque va a ser la que va a entregar o va a vender esa mercadería. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes, o sea, tanto para el consignatario como el consignante. A. El consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de pagar el precio de lo que no puede restituir, aún las causas no le sean imputables. Es decir, si no ha vendido de esa mercadería, pues no me puede pagar. B. El consignatario tiene la disposición, ¿verdad?, de los bienes consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores. O sea que están dentro de su esfera patrimonial, pero en forma limitada. Es decir, que en un momento dado que yo venga y entregue la mercadería, pues realmente en el momento que Juanita ya tenga la mercadería, yo no puedo venir y perseguirla y decir, mire, fíjese que ella se llevó la mercadería. No, porque está dentro de un contrato estimatorio. Y 3, el consignante no tiene poder de lo que es la posesión sobre las cosas consignadas. Yo ya entregué esa mercadería, el solamente hecho o el perfeccionar que entregué la cosa, ¿verdad?, y que se perfeccionó a la hora que yo di a Juanita la mercadería X, en ese momentito yo vengo y dice que yo ya no tengo el poder de venir y decir, mire, entrégueme esto, mire, fíjese que voy a tomar esa mercadería. No. Simplemente yo entrego la mercadería y yo ya no tengo ningún poder sobre ella. A menos de que cuando venga Juanita, pues si me haga entrega de lo que realmente pues no ha podido vender.
Dice que este contrato, pues también dentro de sus elementos es que es formal. ¿Por qué es formal? Dice que el contrato estimatorio no está sujeto a ciertas formalidades algunas. Y regularmente, sobre todo con las mercaderías de uso diario, ¿verdad? Se concreta solamente de palabra, basados en la confianza comercial. Si se trata de consignar mercaderías sujetas a registro, como lo que son vehículos, maquinaria, identificables, etcétera, pues se tendría que formular el contrato en una escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad del inmueble. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de este contrato si se llevara a dar? Que el consignatario estuviera o tenga la capacidad para poder transferir la propiedad y con base al poder de la disposición que se tiene. Recordemos que un contrato mercantil pues se estipula, ¿verdad?, de que tiene que darse en escritura de manera escrito si esta sobrepasa de 1000 quetzales. ¿Sí? Entonces, esa lo encontramos basado en el artículo 1575 para aquellos que no pudieron estar con nosotros el sábado pasado. Entonces, dijimos que los contratos pueden ser de manera escritos y orales. ¿Sí? Ya vimos cómo, en dónde se encuentran regulados en el artículo 1574 y en el artículo 1575 pues nos indica que en materia civil dice que debe de exceder de 300 quetzales para contar por escrito, mientras que el contrato mercantil, pues, se puede hacer de manera verbal siempre y cuando no exceda de 1000 quetzales. Entonces, este sería la formalidad, ¿verdad?, del contrato mercantil en referido al contrato estimatorio. Y el cual pues estamos hablando de lo que es el elemento formal. Hablemos ahora del elemento, ¿verdad?, del contrato estimatorio o objetivo o real. ¿Por qué va a ser objetivo o real el elemento? Porque se van a entregar la mercadería o las cosas. Es decir, y también está incluido aquí lo que es el precio. Es el que se estiman entre las partes entre sí, sin tomar en cuenta pues el valor agregado que le suma el consignatario. No obstante, es práctica común que se pacte el monto, ¿verdad?, del valor agregado, con el objeto que no sea excesivo y se estimule la circulación de las mercaderías. Entonces, este elemento del contrato estimatorio pues es objetivo o real. En resumidas cuentas tenemos aquí lo que son los elementos y las características del contrato estimatorio. Siendo este pues los elementos personal, objetivo o real y el formal. Dijimos personal porque está el consignante o consignatario, que también se le puede llamar trantes. Y también el consignatario, perdón, o adquiriente. Y también tenemos que es el objetivo o real. ¿Cuáles son esos elementos? Está el precio o la cantidad, el plazo que va a haber establecido y que se puede prolongar. Y la cosa o la mercadería que se va a entregar. Y formal porque puede ser que se lleve a cabo de manera oral o escrita. Sus características del contrato estimatorio pues son principal, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, real y también es un contrato típico. Hablemos ahora de lo que es la función del contrato estimatorio. ¿Para qué es la función?
La función pues es realmente importante en el comercio porque el comerciante pues minoriza, ¿verdad? Y puede adquirir la mercadería sin cancelar de inmediato el precio, con la opción de devolverlas si no las vende dentro del plazo que se pacte. Ahora bien, si las vende, paga el precio y obtiene una ganancia que se constituye por el valor que el consignatario le sume al precio estimado. Si no vendiere la mercadería, pues debe de devolverla. Hacemos un trato Juanita y yo tengo una mercadería valorada en 3,000 quetzales, ¿sí? Y me dice Juanita, fíjese que yo quisiera vender, a mí me gusta trabajar y no sé qué posibilidades hay de que usted me pueda dar en consignación o hacer un contrato estimatorio por esta mercadería. Entonces, vengo yo, miro el interés que esta persona tiene y que es una persona responsable, ¿sí? Que sobre todas las cosas vamos a aprender de que no nos va a quedar mal. Entonces, vamos a realizar este contrato estimatorio y yo le voy a decir, mire, yo le voy a dar esta mercadería, pero con la condición o el plazo de que cierto plazo, por ejemplo, vamos a poner para mientras un plazo de 3 o 6 meses, ¿sí? Pero si no la vende, pues usted me la trae para venir y poder ver qué se realiza con esa mercadería. Entonces, este es el contrato estimatorio. Sí, de que si ella no la vende en ese plazo estipulado, puede ser de que ella venga a los 6 meses y me diga, mire, fíjese que esta mercadería pues no la he podido vender y nos ponemos de acuerdo o pues damos otro plazo, pero a ambas partes. Y si no, me dice, fíjese que yo ya vendí la mercadería, puede ser que a los 2 meses ella me diga, mire, ya la mercadería se vendió. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a reintegrar esa plata, ¿verdad? O ese dinero de dicha mercadería, en el cual habíamos pactado el costo o el precio. Es decir, entonces, en conclusión, que la función del contrato estimatorio es que se puede apreciar partiendo, ¿verdad? La provisión, es decir, que yo voy a proveer a Juanita de cierta mercadería para que ella pues pueda cubrir su necesidad y ella también en un momento dado pues pueda cubrir la necesidad de acuerdo, ¿verdad? Ya que ella va a venir y me va a cancelar, hacer el pago, ¿verdad? De dicho costo de la mercadería. Y ambos pues vamos a obtener ganancias. Ella por su parte y yo también por mi parte. Entonces, este ha sido el contrato estimatorio y el que está regulado en el artículo 713 de nuestro Código de Comercio. Hablemos también de la terminación del contrato estimatorio. ¿Cuándo se da por terminado este contrato? Es un contrato sujeto a un plazo, recordemos, ¿sí? Pero este plazo, pues, va a terminar por el transcurso de este. Sin embargo, si antes del vencimiento del consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las ha recibido, el contrato se da por finalizado. Es decir, la terminación del contrato puede variar. Puede decir, ya dijimos con Juanita, que yo voy a dar un plazo de 6 meses para ver si ella puede vender esa mercadería. Entonces, nuestro contrato sería que va a terminar a los 6 meses. Pero también está la pauta aquí en nuestro Código de Comercio y nos indica, si no, si viene Juanita y me dice a los 2 meses, mire, yo ya vendí esa mercadería, entonces en ese momento pues damos por terminado el contrato estimatorio, porque ella me va a pagar un precio acerca de la mercadería que yo ya le entregué.
Bueno, hablemos ahora de lo que es el contrato de suministro, ¿verdad? Y el contrato de suministro es aquel por el cual una persona, o sea, el suministrador, se obliga, ¿verdad?, mediante un precio a realizar a favor de otro, es decir, el llamado suministrado o consumidor. Ciertas prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Esto es lo que nos indica en doctrina nuestro autor Rafael. Pero también recordemos que pues también se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio en su artículo 707. Estudiemos lo que nos indica el artículo pues 707 del Código de Comercio, ¿sí? Ahí vamos a ir subrayando, por favor, lo que es este tipo de contrato. Estaba una hojita atrás, ¿sí? Y este pues nos indica, artículo 707 del Código de Comercio. Dice, por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuas de las cosas, muebles o servicios. Aquí nos establece cuánto es la cuantía, o sea, cuánto puede llegar a ser el valor. Hablemos de eso. La cuantía, si no se hubiere determinado la cuantía de las prestaciones, o sea, el valor, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que las recibe en la época de la... Vamos a seguir. Y dice, también, ¿verdad?, de la celebración del contrato. Y se hubiere convenido un máximo o un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien las ha recibido. Bueno, realmente podemos observar, ¿verdad?, o ver que aquí en este contrato de suministro es un contrato en el cual, pues dijimos, una parte va a ser llamada suministrante y se obliga mediante lo que es el precio a realizar a favor de otra llamada suministrado una serie de prestaciones periódicas y continuas de mercaderías o servicios. Realmente dichas prestaciones periódicas serían como, por ejemplo, ¿verdad?, que un industrial de muebles se obligan a entregarle a a un intermediario una cantidad de bienes a fin de cada mes, conforme el plazo pactado. ¿Cuál sería el plazo aquí? Que cada fin de mes estarían entregando ciertas cosas. Las prestaciones continuadas pues se darían en el suministro diario, así como por ejemplo lo que es la energía eléctrica o el servicio de lavandería. En el suministro que un comerciante pues le prestará en forma continua a un hospital. Estos serían unas clases de contratos de suministro, ¿verdad?, en las cuales pues podemos ver y observar que van a ser de manera, dice, continuos, o sea, constantemente, ¿sí?, por un tiempo o un plazo prolongado. Estudiemos cuál es la función del contrato de suministro. Este contrato cumple una función importante dentro del comercio, porque permite que las personas suministradas pues tengan asegurado lo que es la provisión de un bien o un servicio. Es decir, es común este contrato dentro de los negocios jurídicos mercantiles, aunque a muchos pues
por desconocimiento de la tipicidad del mismo, ¿verdad? Cuando se redacta por escrito, no se le llama por su nombre, ¿sí? Sino que vienen y estipulan con otro nombre. Pero realmente es un contrato de suministro, porque van a estar dando o prestando sus servicios de manera periódica. Podemos decir que entonces la función del contrato de suministro es cuando un comerciante, o sea, el vendedor, pues, o el vendedor, en lugar de proveerse de una manera aisladamente de las cosas que vende en su empresa, ¿verdad? Celebra un contrato de suministro. ¿Para qué? Para mantener surtido su almacén. Por ejemplo, un hotel que careciera de lavandería propia, ¿verdad? Pues puede contratar dicho servicio de limpieza de ropa con un comerciante que se dedicara a prestar. Entonces, aquí se ve que va a ser de manera continua y va a ser pues por un plazo. O sea, pueden venir y pactar que a fin de mes pues va a haber un reembolso o un dinero que se va a dar a la otra parte. Entonces, aquí tenemos lo que es el contrato de suministro. No te preocupes porque también tenemos un ejemplo de cómo y una diapositiva en donde podemos ver dónde está el suministrante, suministrado y los elementos. Tenemos aquí las características, ¿verdad?, del contrato de suministro. Siempre decimos que estas características pues también las puedes encontrar en el artículo 1587 al 1592. Aquí se encuentran lo que es la definición de cada característica, pero también te la coloqué en lo que es esta diapositiva. Nuestra primera característica del contrato de suministro dice que es consensual. ¿Por qué? Porque se da con el simple consentimiento de ambas partes. Habíamos puesto el ejemplo del hotel, resulta que no tengo cómo lavar esas ropa de cama, pero recordemos que un hotel tiene que estar siempre limpio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contratar por medio de este contrato de suministros, ¿verdad? Es venir y tratar a una parte o a una empresa que tengan estos servicios. Entonces, con el simple consentimiento de ambas partes de llevar a cabo este contrato de suministro, y lo que lo van a estar haciendo de manera periódica, pero acordamos de que a fin de mes, pues yo voy a hacer el pago por este servicio de la lavandería. Entonces, estamos realizando la característica consensual, estamos consintiendo ambas partes. Él me va a prestar el servicio y yo voy a reintegrar ese dinero a fin de mes. Es bilateral porque ambas partes pues se obligan recíprocamente. Yo me obligo a dar mi pago a fin de mes, ¿sí? Pero también la otra parte pues se obliga que todos los días que va a venir y limpiar esos dormitorios, los cuales son del hotel, ¿sí? Ver la ropa de cama, ver que todo esté limpio, ¿sí? Entonces, ambas partes. Yo me obligo a dar el precio y la otra parte pues también se obliga a cumplir. Oneroso. Establecemos provechos y gravamen recíprocos. Es decir, yo doy, pero también la otra parte pues va a dar. Yo voy a entregar lo que son el dinero, ¿sí? Es principal, subsiste por sí solo. Es un contrato que no viene acompañado con otro contrato. Este contrato de suministro es solamente él y tiene sus propias reglas, ¿sí? Es aleatorio cuando la prestación pues debería debida depende de un acontecimiento incierto que determina lo que es la ganancia o pérdida. Desde el momento de ese consentimiento pues se realice. Realmente es aleatorio, dice aquí, porque no sabemos si va a fin de mes, pues va a generar, dice, una ganancia o una pérdida.
ya sea para ambos o para una parte nada más, ¿sí? Entonces, y esto se va a ver desde el momento de los acontecimientos. Y es de tracto sucesivo porque son obligaciones que se cumplen dentro de un término o plazo, el cual se prolonga, ¿verdad?, después de celebrado el contrato. Este mes yo voy a decidir que cierta empresa X pues venga al hotel a hacer todo y lleve todo lo que es el suministro de estar cambiando la ropa de cama, estar lavándola, estar doblando, estar mirando toallas, para que mi hotel esté bien higiénico. Principalmente ahora con las medidas de seguridad que tengo que tener de acuerdo a los del protocolo, ¿sí? ¿Qué pasa? La empresa X que yo contraté, resulta que no viene a diario, sino que viene una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y eso realmente pues no fue lo acordado. Entonces, ¿qué voy a llegar a realizar aquí? Al terminar ese contrato o ese plazo, ¿verdad?, estipulado que habíamos acordado, mire, vamos a empezar este mes. Y resulta que a fin de mes, como se ha dado todo esto, definitivamente, ¿verdad? Me pueden venir y sancionar a mí, porque no estoy cumpliendo con esas medidas. Entonces no me conviene. Entonces lo que estaría haciendo ahí, estoy generando pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir y decir a la otra empresa, decir, mire, fíjese que ya no voy a contratar sus servicios. Entonces, por eso este tracto sucesivo, porque son obligaciones que se cumplen dentro de un término o plazo, y el cual puede que se prolonguen o no, ¿sí? Después de haberse dado. Puede que sí, cumple con el ejemplo que te he dado acerca del hotel y la otra parte, ¿verdad? La empresa parte de venir y hacer limpieza, suministrar y todo, que todo esté limpio. Pero si la empresa no cumple, pues entonces voy a dar por terminado el contrato. Pero si cumple eficientemente, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a seguir prolongando este contrato de suministro con la otra parte. Hablemos aquí acerca de lo que son los elementos del contrato de suministro. El elemento personal. Los elementos personales son en el suministrante, o sea, quien proporciona los bienes o servicios a cambio de un precio. Y el suministrado, que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuas, ¿verdad?, de los bienes o servicios y paga el precio. Sí, entonces tenemos suministrante y suministrado. Tenemos también nuestro segundo elemento, el cual es formal. ¿Y por qué es formal este contrato? O estudiemos por qué se tiene ciertas formalidades. El contrato de suministro pues dice que no está sujeto a formalidades especiales, no es muy estricto, ¿sí? Según la organización de la empresa, puede constar en documento pre-redactado, salvo que lleve aparejada pues una garantía prendaria o hipotecaria, en cuyo caso debería constar en una escritura pública. Pero son muy raros los casos, ¿sí? A veces ni siquiera consta en escritura pública, sino que de manera verbal. Mire, dice que vamos a hacer un contrato y se viene y me va a proporcionar estos servicios. Entonces, pero si se llevara a cabo, dice, ciertas formalidades no van a ser así muy estrictas y lo podemos llevar a cabo o redactar, ¿verdad?, en unos documentos privados, ¿sí? Ahora, que les dijera, por ejemplo, si son demasiados formales, si son demasiados estrictos, de acuerdo a las empresas, porque hay unas empresas de que realmente
todo por la contabilidad y todo lo llevan demasiado estrictos. Entonces dicen, mire, preferimos venir y que esto pues se redacte en una escritura pública o que se lleve en un estricto control. Entonces, para deber de quedar mejor establecidas ambas partes, se puede formalizar. Eso no hay ningún problema. Entonces, estas serían las formalidades del contrato de suministro. Pero también nos falta otro elemento, ¿verdad? Que es el objetivo o real del contrato de suministro. ¿Cuándo es el elemento objetivo real? Aún cuando al decir cosas muebles es una tautología, los términos se usa la ley para designar el objeto real de un contrato de suministro son de cosas muebles o servicios, ¿verdad? La entrega pues de esto se hace mediante lo que son las prestaciones periódicas o continuas, que pueden estar cuantificadas en el contenido del contrato, es decir, van a estar estipuladas en el contrato a la hora que formalicemos el contrato, ya sea la cantidad específica o fijando un mínimo y un máximo en donde puedan oscilar el monto, ¿verdad?, de las prestaciones, en el entendimiento de que este último caso, pues al suministrado a quien se le confiere el derecho de fijar la cuantía. Es decir, aquí vamos a establecer, si realizamos ese contrato, lo llevamos a cabo, ¿verdad? Decimos, bueno, no, sí, vamos a llevar a cabo un contrato, ¿verdad? Redactado y lo vamos a establecer en un documento privado acerca del contrato de suministro, no hay ningún problema. Pero vamos a establecer allí lo que es el precio y el término, ¿verdad? Y ciertas disposiciones que se van a poner de acuerdo tanto el suministrante como el suministrado. Podemos decir que otro elemento real, pues podría ser en este contrato de suministro, ¿verdad? El precio. Y es cuando las prestaciones pues son periódicas, ¿sí? Se determina y se paga con relación a cada una, en forma aislada. Si son continuas, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular sobre la base de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ahora si decimos, mire, va a ser por un año, lo que vamos a hacer es dividirlo los 12 meses para ver cuánto es que se va a pagar en el año, cuánto va a ser la mensualidad. Entonces, estos serían los elementos del contrato de suministro. En conclusión, tenemos aquí lo que es los elementos y las características del contrato de suministro personal, objetivo y formal. Personal porque va a haber un suministrador o suministrante y también va a haber un suministrado o consumidor. ¿Sí? Y el objetivo pues va a tener como elementos lo que es el precio o la cantidad, o sea, el dinero que vamos a fijar, por cuánto va a ser la cosa o la mercadería, de qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, estábamos hablando acerca de que yo tenía un hotel, pero no tengo una lavandería. Entonces vamos a venir y contratar una empresa de lavandería para venir que ellas pues tengan todas las habitaciones con su respectiva higiene. También como objetivo real, pues va a ser las prestaciones periódicas de los servicios, ¿verdad? O muebles. Ya sea que ellos pues, me presten un mobiliario o que me estén prestando sus servicios. Como por ejemplo, que hemos dicho del hotel, ¿sí? Acerca de la lavandería. Y por último, pues tenemos el formal, que puede ser de manera oral o escrita. Dijimos oral, pues puede llevarse a cabo entre dos personas, ¿verdad? Y lo hacemos de manera verbal.
pero también lo podemos llevar de manera escrita, con un documento pre-redactado, y si son muchas las formalidades y todo, pues también se puede llevar de manera en escritura pública, de acuerdo a que hay ciertas empresas pues que tienen ciertos reglamentos o ciertas formalidades. Entonces ellos pues deciden muchas veces llevar este contrato en escritura pública. Pero vuelvo a repetir, este contrato es muy difícil de que se lleve en lo que es escritura pública. Más que todo lo solicitan en documento privado. Las características del contrato de suministro pues son consensual, bilateral, oneroso, principal, aleatorio y de tracto sucesivo. Estos son los elementos y las características, ¿verdad?, del contrato de suministro. Hablemos ahora del plazo del contrato de suministro. En el artículo 710 nos indica lo siguiente, ¿sí? Estudiemos. En el plazo del contrato de suministro se tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes están facultadas para darlo por concluido, ¿verdad?, si no se observa lo que es la lealtad en la comunicación. Como dentro del plazo se pueden cumplir ciertas prestaciones periódicas y el suministrado pues está facultado para fijar las fechas de las entregas. Y este pues debe comunicarle estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que es una previsión imprecisa, ¿verdad? Porque el término suficiente es bajo. Aunque no existe un plazo aquí, pero debe decirle con anticipación. Fíjese que nos vamos a retirar y pues ya no vamos a poder continuar con nuestro contrato. Entonces, debemos de cumplir con esas prestaciones y decir con eso, mire, fíjese que realmente no podemos, hemos visto que pues no nos tiene cuenta, estamos generando pérdidas, entonces, pero, y la otra parte, claro, va a entender, pero dice que tiene que avisarse la otra parte con anticipación. Leamos lo que dice el artículo 710 de nuestro Código de Comercio, y ahí claramente dice el plazo. ¿Cuál es el plazo estipulado para el contrato de suministro? El plazo, dice, establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en intereses de ambas partes. O sea, tienen que estar de acuerdo ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, pues deberá comunicarlas a quién, al suministrante, ¿verdad?, con anticipación suficiente. Entonces, como dijimos aquí, pues no existe un plazo que diga, miren, son con 15 días de anticipación o 2 días de anticipación. Dice un plazo suficiente, ¿sí?, para que la otra parte pues también pueda venir y ver. En el caso, pongamos siempre del hotel, yo tengo que ver cómo buscar otra empresa acerca de venir y que pues, siga con la limpieza, ¿verdad? O el lavado, ¿verdad?, de cada habitación, que esté íntegro. Entonces, este sería con relación a lo que es el plazo del contrato de suministro y que nos basamos, ¿verdad?, en lo que es el artículo 710 del Código de Comercio. Hablemos ahora del término. ¿Cuándo se termina este contrato de suministro? Dice
realmente que la terminación del contrato es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado. Pero también dice que termina si la conducta del suministrante pues denota, ¿verdad?, que las prestaciones futuras no cumplirán en su oportunidad. Es el caso que yo les decía, puede ser que yo pacté para que estuvieran viniendo tres veces todos los días, ¿sí? Y resulta que solo vienen 3 veces a la semana. Entonces, pues no están cumpliendo en su oportunidad. Entonces, eso me da la pauta de venir y dar por terminado el contrato de suministro. Vayamos ahora a lo que es nuestro código de comercio para podernos fundamentar, ¿verdad? Siempre es muy importante el venir y que estemos fundamentados en nuestro código o nuestras normas jurídicas. No solamente lo digo por mercantil, es muy bonito el estar estudiando. Recordemos que el derecho pues es bonito porque eso nos obliga a estar leyendo continuamente para podernos documentar, ¿sí? Dice el artículo 711, terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones, o sea, yo como la dueña de hotel y la otra persona o la empresa, ¿verdad?, aisladas, tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, ¿verdad?, podrá darles por terminado el contrato. No cumple, pues entonces ya sea que no estoy cumpliendo yo con dar el pago a dicha empresa o que la otra empresa pues también me esté fallando. Porque puede haber de que tenemos que estudiar aquí que ambas partes pues tienen que estar cumpliendo de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministro, al principio, ya sea que lo pactamos de manera oral o de manera escrita, ¿verdad?, en documento privado. Que acordamos que era toda la semana de mi parte, pero que yo también iba a pagar cada fin de semana. O pactamos en el documento que cada fin de mes. Y resulta de que ya llevo 2 meses y tampoco estoy pagando a la empresa. Entonces, siempre, pues, dice que cualquiera de los dos puede dar por terminado este contrato de suministro cuando ya sea una o ambas partes pues no estén cumpliendo, ¿sí? Entonces, dice que se terminará este contrato. Tenemos ahora lo que es la suspensión, ¿verdad?, del contrato de suministro. Al hablar de suspensión del contrato, es una facultad realmente del suministrante quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al pago del precio. Pero para que se pueda ejercer esa facultad es necesario que se comunique su decisión con anticipación suficiente, ¿sí? Entonces, recordemos que no hay un plazo, pero de una vez nos está anticipando de que tiene que ser esa decisión, ya sea que de mi parte la tome o la empresa esté tomando la decisión de suspender el contrato, tenemos que dar el aviso correspondiente. Eso sí queda bien claro en este contrato de suministro, que se tiene que decir o se tiene que avisar, ¿sí?, de que ya vamos a prescindir de nuestros servicios o que ellos pues también pues ya no quieren trabajar con nosotros realmente porque no hemos pagado, no hemos hecho nuestro pago puntual, ¿sí? Resulta que no puedo poner por excusa, ¿verdad? Mire, fíjese que usted me tiene que entender que realmente pues ventas no han habido y fíjese que deme si quiere otro mes. No, el pacto fue de que ya sea cada semana o cada fin de mes pues yo iba a pagar.
pero resulta que yo no he pagado 2 meses, entonces ya también la otra parte pues tiene que venir y continuar. Si yo no le pago, pues tiene que venir y buscar otro lado donde le esté pagando, ¿sí? Entonces no es solamente por una parte, pueden ser de ambas partes. Pero, dice, tiene que dar aviso, ¿verdad?, de esa decisión con suficiente tiempo. Pues, en cuanto a la denuncia, ¿verdad? Ocurre cuando el contrato no tiene un plazo específico. En ese caso, cualquiera de las partes se desliga del vínculo contractual, dando aviso con la anticipación pactada o a 90 días antes a la fecha de que se considere que la relación ya no surtirá sus efectos. Estudiemos ahora lo que dice el artículo 712 de nuestro Código de Comercio. Y el artículo 712 de nuestro Código de Comercio nos habla acerca de lo que es la suspensión y la renuncia. Si la parte, ¿verdad?, que tiene derecho al suministrado no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante pues no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente anticipación. Y si no hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes pues podrá denunciar el contrato. Ojo ahí, se puede denunciar el contrato dando aviso con anticipación pactada o en su defecto con una anticipación de 90 días. Dice que aquí sí me dice que puede haber una denuncia, ¿verdad? Y que tiene un plazo de 90 días, pero se lo tengo que, o me tiene que hacer con anticipación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya el plazo, ¿verdad?, para lo que es la respectiva denuncia. Y el plazo es de 90 días. Entonces, ojo, ahí sí, en la denuncia sí existe un plazo. Tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el contrato de suministro, pues es el contrato donde el suministrante pues provee cierta mercadería en forma periódica a un precio acordado. ¿Sí? Entonces, si tú puedes ver aquí en el dibujo quién es el suministrado, ¿verdad?, que está dando de manera periódica al suministrante. ¿Para qué? Para que él provea. Y pues también así pueda volver esto al suministrado y que le va a obtener lo que es el precio. ¿Sí? Y puede ser de manera periódica o de manera continua. Entonces, de acuerdo al precio acordado. Y está el suministrado está dando, pero también el suministrante también está cumpliendo. Y ambos tienen que dar ciertas obligaciones, las cuales pues se encuentran pactadas en el Código de Comercio y las cuales estudiamos, ¿sí? Vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que son nuestras diapositivas y vamos a, perdón, ya no sé qué le tocamos aquí, pero no te preocupes, ahorita vamos a regresar a nuestra diapositiva. Listo. Tenemos ahora que vamos a estudiar lo que es el contrato de depósito mercantil. Y este contrato pues, de depósito mercantil también está regulado en lo que es el artículo 1974. Vamos a leer el artículo 1974, por favor, de 1974 de nuestro Código Civil. Vamos a siempre, por favor, si puedes ahí, pues,
subrayar, si puedes poner pestañitas, sería mucho mejor. Dice el contrato de depósito, ¿verdad? Dice, es cuando una persona recibe, ¿verdad? De otra alguna cosa para su qué, para su guarda y custodia y conservación, con la obligación de devolverla cuando ésta la pida. Y el depositante, o sea, la persona cuyo favor se le hizo, o cuando se la así lo ordene el juez. Dice que realmente, pues, este contrato, imaginémonos que hasta un juez puede ordenar lo que es aquí la entrega, si no queremos entregar. También tenemos aquí nuestra definición acerca de que dice que el contrato de depósito mercantil tiene por objeto la recepción de una cosa dentro del tráfico comercial o de mercaderías por un comerciante en su operación mercantil. El depositante, pues mediante un pago con la obligación de devolverla cuando pues así el depositante lo esté pidiendo, ¿sí? Este contrato de depósito también es considerado como la prestación de un servicio, es decir, es un contrato por medio del cual el sujeto, sea llamado depositario, recibe, ¿verdad? Una cosa para que se le confíe a quién, al depositante, con la obligación de qué, de una custodia y de devolverlo cuando así lo requiera. Como la función primordial del depósito es la custodia del bien, pues esta es una nota distinta, ¿verdad? O distintiva. El acto de depositar puede estar relacionado con lo que son las distintas ramas de un sistema jurídico. De ahí puede haber depósito civil cuando el negocio se rige por el contrato de depósito de acuerdo a lo que es el Código Civil. Pero también puede haber un depósito mercantil cuando el negocio se rige por el Código de Comercio. Pero también hablemos de un depósito bancario, el cual pues se regirá de acuerdo también a lo establecido el Código de Comercio y pues podría también regirse por una institución bancaria. Recordemos que cada institución bancaria tiene sus propios reglamentos. Y también hay un depósito judicial. Pues ordena el juez la entrega inmediata de dichos bienes, ¿sí? Y el depósito pues puede ser judicial, dijimos, cuando lo ordena el juez, y el depósito regular e irregular. ¿Cuándo va a ser regular? Cuando se devuelve el mismo bien que se depositó. E irregular, cuando se devuelve uno distinto al depositario. De la misma especie, calidad o de valor. Equivalente con el caso, ¿verdad?, del dinero. Y el regular, pues es más común que las relaciones civiles. Entonces, sin embargo, en el contrato de depósito, ¿verdad? Hay una confianza de entregar también este bien y que pues se pueda devolverlo, ¿verdad? También existe el depósito, pero cuando hablamos de un almacén general de depósito. Y es regular y también es de carácter mercantil. Podemos decir que el contrato, pues, mercantil, ¿verdad?, de depósito cumple la función importante en el tráfico comercial porque permite, ¿verdad?, que los comerciantes que no disponen de los locales adecuados o las posibilidades de poder confiar a otro la custodia y conservación de sus mercaderías, en el caso de lo que es el dinero entregado,
a una institución bancaria no solo otorga cierta seguridad, sino también pues proporciona una ventaja de poder devengar ciertos intereses o adquirir medios de pago. Por ejemplo, los cheques cuando se dispone a la vista. En lo que a los almacenes generales se refiere, pues como negocios organizados técnicamente facilitan el comercio de importancia y explotación, ¿verdad? Por medio del depósito. Después, válida la posibilidad de este negocio y se encuentran, ¿verdad?, ante uno de los contratos de mejor práctica para lo que es el desenvolvimiento comercial. Estudiaremos también cada uno de los contratos de depósito mercantil. Aquí lo hemos visto de manera general, pero hay una subdivisión del contrato de depósito mercantil. Continuemos. Entonces, estudiemos aquí que el depósito de contrato mercantil se divide en dos, uno de manera irregular y el otro del depósito de almacenes generales. Al hablar del depósito irregular, pues estos se dividen en depósitos de cosas fungibles, ¿sí? Y este pues lo encontramos regulado en el artículo 714 del Código de Comercio. También está el depósito bancario de dinero, regulado en el artículo 715 del Código de Comercio. Y otro depósito irregular es el depósito a nombre de las personas, regulado o basado en el artículo 716 del Código de Comercio. Mientras que el depósito en almacenes generales, pues este depósito está por medio de lo que son los certificados de depósito y bonos de premio. Y ese pues nos basamos en el artículo 717 del Código de Comercio. Vayamos al artículo 714, pero tengamos a la mano por favor el Código de Comercio, porque vamos a ver aquí ciertas características o ciertas cosas. Por ejemplo, nos habla acerca del depósito de irregular, que dentro de este depósito pues se encuentra regulado tres, que son el depósito de cosas fungibles. Vamos a ver si te recuerdas qué son cosas fungibles. Vamos al artículo, si no te recuerdas, vamos al artículo, estudiemos el artículo, regresemos nuestros semestres atrás, el artículo 454. Ahí estamos, muy bien. Para que tú puedas estudiar conmigo lo que son todos aquellos bienes fungibles. Entonces, dijimos el artículo 454. Por favor, vamos a ver. Dice que los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Ah, bueno, entonces son depósitos de cosas fungibles porque yo puedo venir y sustituirlos, ¿sí? Y ahí me dice ya sea por su calidad, su misma especie o cantidad. En un momento pues se pueden venir y se pueden sustituir, ¿sí? Entonces, dice, continuemos con nuestro artículo, dice en los depósitos de cosas fungibles, o sea, cuando si yo no lo puedo entregar con la misma que me han dado, pues yo lo puedo sustituir por la misma cantidad de especie o calidad. Dice, se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso, pues se aplicarán en lo conducente a lo que son las reglas del mutuo. Recordemos que este es un contrato civil, el contrato de mutuo, y el cual pues también lo encontramos regulado en
el Código Civil en su artículo 1942. Entonces, vayamos a nuestro último libro, ¿sí? Que es las obligaciones y los contratos en general. Y esta vez pues nos vamos a basar en el artículo 1942. Vamos, jóvenes, yo sé, ya van a descansar un ratito y entonces continuemos. 1942 de nuestro Código Civil. Y solo traigamos a la memoria que es un contrato de mutuo. Y dicen que el contrato de mutuo es cuando una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, o sea que pueden ser, ¿verdad? Ya observamos según el artículo 454 del Código Civil que es una cosa fungible. Con el cargo de que se le devuelva igual la cantidad de la misma especie y calidad. Entonces, esta es nuestra definición, ¿verdad? Y que tanto el contrato de depósito fungible, pues lo encontramos regulado en lo que es el Código Civil, ¿sí? Y también en el Código de Comercio, o sea, que van de la mano. Ahí te cité dos artículos que le puedes colocar a la mano al Código de Comercio. En el artículo del depósito de cosas fungibles, al artículo 714 le puedes colocar lo que es el artículo 454 del Código Civil, así como también el artículo 1942, en el cual nos habla, pues, que esto viene siendo como un contrato de mutuo, ¿sí? Y vayamos ahora a lo que es, pues, nuestro depósito bancario de dinero, que es también un depósito irregular, pero es un contrato en que se divide mercantil, ¿verdad? Tanto en depósitos irregulares como en depósitos de almacenes general. Vamos con nuestro siguiente depósito y es el depósito bancario de dinero. Dice, es el depósito de dinero que se transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituir. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestros depósitos a los bancos. Recordemos que aquí, pues, cada banco, cada institución bancaria, pues, cuenta, ¿verdad?, con sus propios reglamentos también. Pero lo podemos depositar y eso, pues, nos puede estar generando lo que son intereses a cierto plazo, ¿sí? También tenemos el depósito a nombre de lo que son las personas. Y este, pues, lo encontramos regulado en el artículo 716 del Código de Comercio. Vayamos y dice depósito a nombre de dos personas, ¿sí? Dice los depósitos a que se refieren los dos artículos anteriores recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellos, aún en caso de muerte de uno o de varios de los codepositantes, a menos que no hubiere pactado lo contrario. Recordemos que entonces en este depósito siempre se coloca tanto en el depósito de cosas fungibles o en el depósito bancario en una institución bancaria, pues nos preguntan, mire, ¿quiénes pueden o quiénes van a quedar de beneficiarios? ¿Sí? Pues nosotros colocamos ahí. Por eso es que dice que aún después de nuestra muerte, pues todo esto va a ser entregado a nuestros coherederos. También tenemos el depósito de almacenes generales. Y este pues se encuentra regulado en el artículo 717 del Código de Comercio, y en el cual nos indica, ¿verdad?, que serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guardia y conservación de los bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas.
la existencia y la operación de los almacenes generales de depósito se regirán por las leyes específicas y sus reglamentos. Un depósito que podemos ver como ejemplo claramente sería una institución bancaria que cuenta, por ejemplo, sería el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que cuenta con esta clase todavía de depósitos. Sus características son principal, onerosa, bilateral, real, conmutativo de tracto sucesivo y de custodia o conservación. Siempre seguimos regulados en el artículo de 1587 al 1592 del Código Civil. Principal subsiste por sí sola. No hay necesidad de otro contrato que pueda venir y ayudar. No, solamente es el contrato de suministro. Oneroso. Hay provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes. Bilateral, porque ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Sí? Yo doy, pero también me estoy obligando, y también el contrato, de depósito, aquí le puse suministro, pero también viene y da, es bilateral, es real, porque se perfecciona a la hora de que yo entrego mi depósito, ¿verdad? De manera dependiendo de cómo lo realicé, de acuerdo al artículo 714, 715 o 716, o incluso al 717. Y es conmutativo cuando las prestaciones que se deben, las partes son ciertas, desde que se celebra con el contrato, de tal suerte, ¿verdad?, que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que causa. Y es de tracto sucesivo porque son obligaciones que se cumplen en un término o plazo. Y pues es de custodia o de conservación. Recordemos que es un depósito, es un contrato de depósito, ¿verdad? Entonces solamente estoy entregando para su guarda y custodia. Los elementos del contrato de depósito mercantil. Hablemos del personal. Los elementos personales del contrato de depósito son depositante y depositario. Y son obligaciones del depositante pagar realmente el valor o precio del depósito, sin que pueda darse el pacto en contrario, ¿verdad? Ya que en lo mercantil, pues no puede darse los negocios jurídicos gratuitamente. Siempre hay que pagar lo que son los gastos que se haya hecho el depositario para la custodia del bien depositado y pagar los daños y perjuicios, ¿verdad?, que el depósito pues hubiera causado. Estas obligaciones realmente pues tienen que el depositante para con el depositario y están normadas por lo que es el Código Civil, ya que el comercio, ¿verdad?, no establece nada acerca sobre este en particular. Entonces, en cuanto al depositario, tiene las siguientes obligaciones. Número 1, custodiar cada cosa depositada para una adecuada guardia y conservación. Es dar aviso al depositante o a un juez en caso se extravíe o exista algún peligro de amenaza o pérdida o deterioro, ¿verdad? O, como dije anteriormente, se perdiera lo depositado. Deberá indemnizar el daño y perjuicio ocasionado y restituir la cosa depositada. Este sería nuestro elemento personal. El real. Este elemento pues es un contrato de depósito mercantil y puede representarse en diversas formas de mercadería, dinero, joyas y títulos de crédito, títulos de valores, etcétera, cuando se depositan cosas fungibles, y puede pactarse que el depositario pues tenga, ¿verdad?, poder de disposición sobre lo que es la cosa depositada, con la obligación de restituir otra de la misma especie y calidad. En este caso, lo que fuere conducente, se aplican, ¿verdad?, siempre las reglas del contrato de mutuo, que es el típico de depósito irregular. En el caso del bien depositado, sea dinero, es decir, una institución bancaria, por la misma naturaleza del negocio que es bancario,
hay transferencias de la propiedad sobre el bien depositado, de manera que si se pactan, el banco puede disponer del mismo con la obligación de poderlo así restituir cuando éste se le requiera. En un aspecto importante, en el depósito mercantil, sobre todo en el de depósito bancario de dinero, es que cuando los depositantes son dos o más personas, cualquier depositante, pueden exigir lo que es la devolución del bien, ¿verdad? Aún en caso de que una de las personas hubiera fallecido. Entonces, existe un coheredero. Sus elementos, dijimos, elementos depositante, depositario, la mercadería o la cosa, ¿verdad? El precio en dinero. Y formal es oral o escrito. Y principalmente va a ser más que todo el escrito. ¿Por qué? Porque yo me estoy adhiriendo. Muy raras veces va a ser de manera oral. Y sus características: principal, oneroso, bilateral, real, conmutativo, de tracto sucesivo y de custodia o conservación. Tenemos también lo que es la terminación del contrato de depósito mercantil. ¿Cuándo va a terminar este contrato de depósito mercantil? No establece realmente ninguna relativa a la terminación del contrato de depósito, de manera que se estará pues a los previstos en el Código Civil. Restitución del objeto depositado a requerimiento del depositante. Devolución que hace el depositario simplemente avisando con prudencia, anticipación, cuando no se hubiere pactado el plazo. Y esto pues se devolverá y puede hacer el depositario cuando se ve implicado de incumplimiento o cumplir la obligación de la custodia. Y eso pues nos basamos en el artículo 1974, 1992 y 1996 del Código Civil. A lo cual, por el tiempo, yo te pido de favor que tú estudies estos artículos para que nos podamos ayudar acerca con lo que es la terminación del contrato de depósito mercantil. Y esto nos podemos basar. Dice, estas reglas pues, para la terminación, ¿verdad?, del contrato del depósito no operan de plano en pleno derecho en el caso del depósito bancario. Recordemos que esta institución bancaria tiene sus propios reglamentos. Y por último tenemos el depósito en almacenes generales, que este pues que estudiamos en el artículo 717, y este pues dice que también se regirá por ciertas leyes específicas. Anteriormente era el decreto 1236 del Congreso de la República. Posteriormente pues fue derogado por el 1746 y actualmente está reformado por el decreto 55-73 de la ley del Congreso de la República siempre. Este se rige por almacenes, ¿verdad? Y como habíamos dicho, por ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que es una organización que tiene esta empresa privada, ¿sí? Tenemos aquí nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 2 de Derecho Mercantil 3. Pregunta número 1, ¿qué es un contrato estimatorio? Pregunta número 2, ¿cuál es el elemento personal en un contrato de suministro? Pregunta número 3, ¿cuándo un contrato es aleatorio? Pregunta número 4, ¿en qué consiste un contrato de depósito mercantil? Y pregunta número 5, ¿por qué se dice que el contrato de depósito es un contrato de tracto sucesivo? Entonces, estas son las 5 preguntas correspondientes ya a nuestra segunda semana de clases de nuestro segundo semestre de Derecho Mercantil 3. Están para que tú las puedas contestar y empezarlas a estudiar, ya que entran en nuestro primer parcial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana. Bendiciones.